Bueno, bienvenidos. Esta clase, esta semana, vamos a estar hablando de formación de imágenes en particular. Y vamos a ver dos formaciones de base. En esta clase vamos a ver formación de imágenes en espejos planos y espejos curvos, si nos da. Y la segunda clase, si nos da, vamos a ver formación de imágenes en lentes. ¿Okay? Que bueno, que tienen muchísimas similitudes, pero también tienen algunos puntos que hay que distinguir entre una cosa. Por ejemplo, la presencia de imágenes virtuales en un caso y en el otro no, y demás. Bueno, para empezar, entonces, hablemos un poco de... No sé si pudieron ver los videos, espero que sí. Los videos para mí estaban muy buenos y muy claros. Una cosa que, al igual que la semana pasada, ya están subidos todos los videos de esta semana, ¿sí? Eso no significa que hayan tenido que ver todos hasta ahora. Claro. Con ver los primeros dos, que en realidad son los primeros tres porque se cortó uno, está bien. Incluso el segundo video no sé si vamos a cubrir todo. Bueno. Pero bueno, hablemos entonces de formación de imágenes en espejos. ¿Qué nos pueden contar, sobre todo de los videos, qué les pareció? Me acabo de dar cuenta que hay un link repetido en el EO. Ah, puede ser. Y lo otro que vieron, no sé si vieron, es que hay una versión actualizada, yo les mando un aviso, del Práctico 9, que incluye más ejercicios. Entonces, en vez de sacar un Práctico nuevo de esta semana, le agregamos algunos ejercicios al Práctico anterior, que tienen más contenido de formación de imágenes, básicamente. ¿Okay? No, son dos videos con el mismo nombre. Puede ser. No, es que claro, hay dos videos que son el mismo en realidad. Que se ve que se cortó y bueno. Uno que tiene 9 minutos y otro que tiene como 20 y algo. Pero el de 9, pero yo no los vi todavía. El de 9 es un subset del otro. El de 9 es el principio del video de espejos curvos, de formación de imágenes en espejos curvos, que luego continúa con el siguiente video. Pero no corta. No están superpuestos, eso digo. No. Está. Entonces le voy a cambiar el título y le voy a poner parte 1, parte 2 o algo así para que quede más claro. Ah, ponele si querés. No, a mí me parece que, a juzgar por cómo sucedió, que se cortó sin querer el video, entonces lo inició de vuelta. Espera, profe, el primero que se subió fue el de microscopio, ¿no? El de imágenes de microscopio. No, ese sería el último. No, ese es el último. Lo que pasó fue que cuando los subió Juan José, los dejó como no listados los videos. Entonces, y cuando yo me di cuenta que estaban como no listados y los puse todos como públicos, los puse en el orden al revés, como públicos, porque arranqué por arriba de la lista, que era el último video. Sí, yo no me avivé de aclarar eso, de cómo era el formato de que estábamos subiendo los videos. Entonces vi todo al revés. Mala mía. Igual, pero en ¿pudiste entender lo último? O sea, en la playlist. Sí. En la playlist de videos de teórico tienen que estar en orden igual. Si pudiste entender el último igual, los demás te van a parecer triviales, porque en realidad van construyendo hasta llegar a eso. Igual sé que algunos están haciendo, los que están haciendo laboratorio de física, están haciendo construcción de microscopio como experiencia, ¿no? Es la práctica que están haciendo esta semana. Sí, es esta semana. Estuve ayudando a los docentes ahí con eso. Voy a ver, un segundo. Un segundito. Sí, la secretaría, pero yo quería O sea, en los uploads del canal se ven en el orden inverso, pero en la playlist de teórico se ven bien, en el orden que tienen que ser. En realidad, no.
Ahora sí. Claro, pues están en la de secretaría esta Bueno, gente buscando secretaría. Bien, entonces, bueno, vamos a ver qué les parecieron los videos, sobre todo la parte de formación de imágenes por espejos planos. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué dudas les surgió? ¿Qué les pareció interesante? Bueno, yo no lo, hola, yo no los, ¿Cuándo? no los- Recién empecé a ver, no los terminé de ver, así que no, voy a estar medio mal en esta clase. Bueno, pero vamos piloteando. ¿Quién puede hacer algún comentario? Capaz que, no sé, empezamos preguntando directamente por qué se forma una imagen en un espejo. Sí. Puede ser. Ahí agregué unas aclaraciones El orden. del orden, sí. En realidad, o sea, de los dos que tienen el mismo título, ¿no? El orden en los uploads del canal no lo puedo arreglar. Pero está en la playlist, quedó en el orden que tenía que ir. Es porque los rayos van hasta el espejo y... Claro, los rayos van hasta el espejo y... Bueno, no sé. ¿Qué rayos? Bueno, Los rayos que emite la fuente. Aunque pero No, pero en la flecha, por ejemplo, que es hasta donde llegué, claro, ahí no sé si está iluminado del otro lado. capaz que podemos No, pensar no está iluminado. en un... Capaz que incluso podemos empezar por una pregunta previa que es, ¿por qué vemos? Cuando vemos la tele, ¿por qué? No sé, perdón, tengo una tele enfrente. Estoy en el salón de seminarios, una sala chica de seminarios y tiene un monitor. ¿Por qué lo vemos negro? Porque vemos las formas, las letras de distintos colores y demás. Por la manera en la que reflejan la luz. Bueno. A ver, ¿te animás a...? Claro, explayar un poquito. O sea, ¿Qué estamos significa de acuerdo. reflejar la luz? La tele no refleja la luz, ¿no? Justo en el ejemplo de la tele. Bueno, justo en eso. Esta está reflejando la luz porque según el ángulo que estoy hay un reflejo. Pero No, te lo digo, sí. O sea, si fuera perfectamente negra, no. La imagen de la televisión no es un reflejo de algo. No. Igual, incluso yo estaba pensando en la tele apagada como objeto negro. Bueno. Bueno, es lo mismo igual. La tele prendida tampoco refleja la luz. Ahí va. Bueno, cualquier cosa que sería... vemos. ¿Por qué la vemos? Sí. Porque los rayos de luz impactan en la superficie del objeto y venderían a... su reflejo impacta en nuestra retina y hay ciertas longitudes de ondas que absorben y ciertas que reflejan, y como una combinación de eso vendría a dar los colores que vemos y cosas así.
Sí. Cuando decís ciertas que reflejan y ciertas que ¿te referís al ojo? ¿Refleja algunas? ¿O a qué? No, el objeto hay Ah, objetos que absorben ciertas longitudes de ondas y vendrían a reflejar otras. Y que nosotros además percibimos, algunas las percibimos, otras no También. las exacto. podemos percibir. Ahí va. O sea que hay una articulación de dos efectos, ¿no? De lo que puede percibir el ojo y de lo que puede reflejar la superficie, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces vamos a condensar un poco eso que dijo Mateo. Entonces, nosotros tenemos luz, digamos por ejemplo luz blanca, ¿no? Digamos que tenemos luz blanca. Ustedes saben a esta altura ya que, porque lo vimos incluso en algunos ejercicios que ya estaban en el práctico, que la luz blanca en realidad es una composición de todas las longitudes de onda del espectro visible, ¿no? Luz blanca incide sobre algo y si ese objeto es opaco, entonces va a absorber algunas de esas longitudes de onda y reflejar otras. ¿Sí? Si en realidad es una fuente, entonces directamente está emitiendo ciertas longitudes de onda o no. Por ejemplo, la televisión prendida en realidad no está, como dijimos, no está reflejando, lo que está es emitiendo directamente ciertas longitudes de onda. Pero una vez que esa luz sale del cuerpo, ya sea porque el cuerpo la emitió o porque la reflejó, es indistinto, ¿no? Ya deja de ser, pasa a ser todo lo mismo. ¿No? Y entonces, ya sea porque el cuerpo está emitiendo solo algunas longitudes de onda, o porque solo está reflejando algunas longitudes de onda, ¿no? Eso significa que solo algunas longitudes de onda van a salir de ese objeto y eventualmente llegar al ojo, donde aparte solo podemos ver algunas longitudes de onda. ¿Sí? Y después nuestro cerebro como que se encarga de hacer todo el resto. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las longitudes de onda que nosotros podemos ver? O mejor dicho, ¿cuáles son las longitudes de onda que captan nuestros ojos? Las que están entre el UV y el infrarrojo, pero no me acuerdo la longitud de onda en metros. 550 nanómetros. El espectro visible. Sí. Pero aún dentro del espectro visible, las células del ojo no son capaces de captar cualquier longitud de onda, ¿no? No son las del rojo, la del azul y la del verde. Exacto. Nosotros en el ojo tenemos dos tipos de células que captan luz. ¿Sí? Los bastones. Los conos y los bastones. ¿Sí? Acá, capaz que meto la pata porque nunca me acuerdo cuál es cuál. Creo que los bastones se encargan de la visión en blanco y negro, porque lo que captan es intensidad de luz. Yo nunca me acuerdo, así que Creo que son los bastones los que... Podemos buscarlo. Puedes buscarlo mientras tanto. Dale. Creo que son los bastones los que se encargan de la visión en blanco y negro. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, que también vemos en la oscuridad, porque lo que se encargan es de ser sensibles a cuánta luz estamos recibiendo. ¿Sí? Y los conos, o al revés, ahora Rodrigo me va a corregir, tenemos tres tipos de esos. Tenemos unos que detectan luz roja, unos que detectan luz verde y unos que detectan luz azul. ¿Sí? Sí, sí. Que en realidad no es que detectan solo roja, solo verde, solo azul. Detectan un espectro alrededor con un pico en esos colores. Con un pico en el rojo y alrededor del rojo, con un pico en el azul alrededor del azul y con un pico en el verde alrededor del verde. ¿Sí? Pero eso significa que hay otros colores que no tenemos células para detectar. Por ejemplo, el amarillo. ¿Qué pasa con el amarillo? Pero se forma por combinación. Claro, pero o sea, hay una longitud de onda que corresponde al amarillo. Sí, Sí. Acá estamos en el móvil, desde el ojo. Los conos son los responsables del color y son responsables de la visión central. La visión periférica viene por los bastones, porque perciben más bien el blanco y negro y sobre todo son capaces de percibir intensidades bajas, entonces la visión nocturna se debe principalmente a los bastones. Eso. Bueno, Bien.
No lo dije mal entonces. Está bien. Ahora, lo que yo decía es, el amarillo, la luz amarilla tiene una longitud de onda particular. O sea, hay una luz de longitud de onda amarilla. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos una célula, un cono que capte luz amarilla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es, por lo que tengo entendido, se da por la manera en la que se activan los conos y los bastones. A ver, Que hay ¿cómo, por ciertas, hay ciertas intensidades que solo se dan para determinadas longitudes de onda, o más bien al revés, y por la superposición de, por ejemplo, dos conos, si se activan dos conos a la vez y tenés cierta intensidad de la luz, podés discernir tipo qué color vendería. Es un poco difícil de explicar, es creo más No, fácil. pero está bien, está bien. Está bien, es eso. Lo que pasa es que para los colores que nosotros no tenemos conos dedicados a esos colores, ¿sí? Como les decía, el espectro que puede captar cada uno de los colores es un poquito más ancho que el color específico, ¿sí? Y en particular en algunos lados se solapa, ¿no? Capaz que podemos mostrar una imagen de eso. Déjame buscar. Acá. Acá tengo. Bueno. ¿Compartís? O déjame compartir si querés y... Sí, dale. Ya que... Para que te... Ahí está. Ahí estás. Si ven, las curvas de absorción de los conos son una cosa como medio así, ¿sí? Está la curva del rojo, la curva del verde, la curva del azul. Pero esas curvas se solapan en lugares. En particular la del rojo y la del verde son las que más se solapan, ¿sí? Entonces, si observamos una longitud de onda, ¿sí? Creo que había otras. Como esta, por ejemplo. Si observamos una longitud de onda que está en un lugar donde activa a dos conos, como decía Mateo, ¿sí? Por ejemplo, por acá, donde activa el rojo y aparte activa el verde, porque está a más de una cierta intensidad, a partir de las cuales, o sea, hay una cierta intensidad que se requiere para captar, para activar el cono, ¿no? Entonces, si activa esos dos conos, entonces lo que pasa es que el cerebro interpreta ese color que está en el medio, ¿sí? Pero para nosotros, si bien el amarillo tiene una longitud de onda propia, para nosotros el amarillo es una creación del cerebro, ¿sí? Es el cerebro interpretando la activación del cono rojo y el cono verde a la vez como amarillo. ¿Sí? No tenemos un tipo de célula específico para detectar el amarillo, ¿no? ¿Y qué pasa con por ejemplo, porque, bueno, a eso del amarillo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se pueden dar cuenta de que en realidad es una interpretación de, ¿no? Es que nosotros, por ejemplo, no podemos distinguir entre luz amarilla y la superposición de luz roja y verde. Si ustedes observan luz reflejada roja y verde a la vez, lo van a ver como amarillo, ¿sí? La suma de luces roja y verde se ve como amarillo, ¿sí? Sí. Y no tenemos manera de distinguir si lo que estamos viendo es luz de longitud de onda correspondiente al amarillo o luz de longitud de onda verde superpuesta con longitud de onda roja, ¿sí? Porque para el cerebro es exactamente lo mismo, ¿sí? Es rojo más verde, amarillo. Ya sea porque o activé los dos conos por separado o activé los dos conos medio juntos con una superposición de... con una única longitud de onda, ¿sí? Pero mi pregunta ahora iba a hacer otra pregunta, que es, ¿qué pasa con... Bueno, así como tenemos el rojo y el verde, suman amarillo. Esta es la razón por la cual rojo, verde y azul son los colores primarios en luz, ¿no?
y no rojo, amarillo y azul como en tinta, por ejemplo. ¿Sí? Rojo, verde y azul son los colores primarios en luz, no, a distinción de lo que se enseñaba en la escuela, por ejemplo. Cuando sumamos rojo y verde nos da amarillo, ¿sí? Cuando sumamos verde y azul, ¿qué nos da? ¿Cuáles son los colores secundarios? ¿Cuál verde y azul? Verde y azul. Te da como celeste. Te da cian, Cian, el color eso. cian. Sí, sí. ¿Ya no ¿Sí? es color primario de la tinta? Cian es color primario en el espectro CMYK de la tinta, Ah, que es otra descomposición de colores primarios de la tinta. Sí. Pero cian también, o sea, para el cian también hay una longitud de onda que anda por ahí del color cian. ¿Sí? ¿Qué pasa con la suma de rojo y azul? es violeta. Magenta. Es el magenta. Bueno, magenta. ¿Sí? Que es otro de los colores primarios en CMYK. ¿Sí? Mm. En los colores de tinta, por ejemplo, tinta impresora. ¿Bien? Pero acá viene la parte interesante. El magenta nosotros lo vemos porque lo que tenemos es una activación de sumas de rojos y azules. ¿Sí? Pero no hay una longitud de onda magenta, a diferencia del amarillo y del cian. Mm. ¿Lo ven? Sí, sí. Lo mismo pasaba con el rosa, ¿no? Rosa es lo mismo que el magenta. Es uno de esos colores que no existen en realidad. Claro. Es uno de esos colores que no tienen la longitud de onda asociada, no existen en la naturaleza. O sea, no existen no hay una cosa física que emita longitudes de onda ni magenta ni rosa. ¿Sí? Son exclusivamente una interpretación del cerebro. Ah, está, eso te iba a preguntar porque flores, no sé, medio fucsias Claro. y se ven claras, pero es el cerebro. Pero en realidad son exclusivamente una composición nuestra en nuestro cerebro de la suma de rojos y azules. Claro. Es más, se dan cuenta de que no puede existir el magenta porque es una suma del rojo y el azul que están en dos puntas opuestas del espectro visible. Sí, sí. El espectro visible no da la vuelta al otro lado y se suma en magenta. Son la suma de dos puntas opuestas del espectro visible. Pero, bueno, está, o sea, cuando se prende el cono azul y se prende el cono rojo, el cerebro dice, bueno, acá tiene que haber algo, y ese algo lo vemos como magenta. ¿Sí? Y ahí se dan cuenta de que en realidad vivimos en una gran mentira hecha por nuestro cerebro. Bueno, está. Bueno, ahí ya viene la pregunta filosófica de qué es la realidad. Claro. Y está. Porque Vamos a estar en la sección epistemología Sí. Siempre tenemos un 5 minutitos de epistemología. ¿ah? Pero en realidad si se ponen a pensarlo es como súper raro, ¿no? Porque hay colores que nosotros vemos que son solo una interpretación nuestra. Salado. O sea, a mí siempre me parece sorprendente eso. o sea, hay colores que son una interpretación nuestra a pesar de que existen, y lo que estamos viendo no es lo que existe, sino lo que interpretamos. Y hay otros que son una interpretación nuestra y que ni siquiera existen, ni siquiera están ahí. Sí. Pero cuando nos formamos como pequeños científicos, creemos que todo lo que percibimos tiene un correlato. Por ejemplo, en frecuencia única, y no es así. Bueno, pero para los textos con colores está buena la paleta de supercolores que tiene el Word o el Paint. Así que ¿Cómo? La paleta de colores del Word, del Paint está buena con todos sus colores aunque no existan. Ah. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, las podés percibir, así que, claro. Sí, las podés percibir. Bueno. Pero bueno. Nos fuimos un poquito, pero bien, porque no, pero la gracia de todo esto es que en realidad lo que nosotros vemos es una interpretación de nuestro cerebro de la activación de solo tres distintos tipos de conos, ¿no? Un sistema de solo 3 niveles, ¿sí?
activado o no activado en 3 células distintas. Perdón, 2 niveles, 3 células. ¿Sí? Y bueno, todo lo demás que interpretamos, eso es qué tan activado está esos conos. Y eso, aparte, viniendo de la longitud de onda que ya no se emite de la fuente, ya sea por reflexión o porque está eligiendo emitir esos colores. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la manera que nosotros vemos. Luz que llega a nuestros ojos, activa o bastones o conos, o alguno de los 3 tipos de conos, ¿no? Entonces ahí cubrimos la primera de las preguntas, que es cómo vemos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la parte de por qué vemos en un espejo, algo que no está ahí. Vendría a ser como por una prolongación de los rayos de luz hacia adentro del espejo. De luz hacia adentro del espejo. Pero en realidad cuando la luz llega al espejo no es que... La sensación de profundidad es eso, pero hay una parte más previa, ¿no? O por lo menos está relacionado con eso, porque hay que completar esa respuesta. Pero... O sea, ¿qué pasa ahora si tenemos una fuente que emite longitudes de onda, por la razón que sea, ya vimos por qué razones puede emitir longitudes de onda? ¿Sí? Tenemos un observador y tenemos un espejo. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué no podemos ver en el espejo? Así de sencillo. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Que se refleja como hacia atrás, no. Porque llegas, se refleja ¿Eh? y llega, se refleja y después como que se vuelve a reflejar y forma la imagen virtual. Llega, se refleja y va hacia dónde. Y hacia nuestros ojos. Entonces tenemos haces los que salen de la fuente y llegan a nuestro ojo también, pero habiendo reflejado primero en el espejo. ¿No? Sí. Entonces, la razón por la que vemos en el espejo es porque el espejo refleja esos haces de luz que salen de la fuente. Y en particular, los refleja muy bien. Y una cosita más falta ahí, ¿cómo más lo refleja? Aparte de ser muy buen reflector, o sea, refleja todas las longitudes de onda que recibe, ¿sí? No absorbe ninguna, por eso el espejo no cambia el color de las cosas. ¿Sí? Pero aparte, ¿qué propiedad tienen los espejos que hace que nosotros podamos ver en la imagen? Porque, yo qué sé, mi pared también refleja un montón de haces de luz, porque por eso la veo. Pero sin embargo no veo las cosas reflejadas en mi pared. Que son ¿Qué propiedad transparentes. tienen los espejos? ¿No? Transparentes no son. Si no, verías otra vez. Claro. Pero ¿cómo es la reflexión en un espejo que permita que nosotros podamos ver la imagen ahí? Ya estamos de acuerdo en que los haces de luz salen de la fuente, llegan al espejo, se reflejan y llegan al ojo. Entonces, a nosotros nos llega la luz del
como si viniera de la fuente, pero en realidad viene del espejo. ¿Sí? Pero el espejo tiene que tener algo más especial que nos permita ver ahí las cosas y no en cualquier otro lado. Es más, si Es se una fijan, incluso algunas otras superficies también reflejan, pero reflejan mal, por ejemplo. Miren si no el pizarrón atrás de porque Rodrigo. no. Ah, ya. Sí, un poco. Porque no son superficies totalmente pulidas. A ver, Este, elaboremos. ¿Mm? O sea, eso es correcto, pero ¿qué hace que sea, o sea, qué genera el hecho de que sean superficies pulidas los espejos? La manera en la que se reflejan los haces de luz, ¿no? ¿Cómo se refleja? Si llegan dos haces de luz paralelos, se tienen que reflejar de forma paralela, tipo. Ahora sí, ahí va. Ahí llegamos Cuando es al punto. rugosa, los haces van en cualquier dirección, en sentidos diferentes y no Exacto. reconstruir la misma imagen, ¿no? ¿Y Ninguna eso imagen. cómo se llama ese tipo de reflexión? En lo que los haces paralelos se van paralelos. Un nombre muy relacionado con toda esta parte. Cuando el nombre lo dice todo. Sí, sí, el determinismo nomenclator Sí. está siempre ahí. ¿Cómo se llama ese tipo de reflexión? Mm. Yo no pude ver todos los videos, pero ¿Alguien más sabe cómo se llama el tipo de reflexión? Estoy en eso. tiene que ser muy indicativo del efecto que produce. Bueno, decíamos que el nombre es muy indicativo por lo menos del objeto. Se llama reflexión especular. Ah, ¿Sí? Y especular significa del espejo. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces son reflexiones especulares las que cuando haces de luz llegan paralelos a una superficie, se reflejan paralelos. ¿Te vas a hacer capaz que un dibujito ahí, Rorro? Yo creo que sí. La diferencia entre una superficie especular y una superficie rugosa. Capaz que en un segundo me voy a poner. Ya te fijé el video. Eso mismo. Bueno, para que justo los marcadores de acá, déjame ver cuál tiene una punta fina, porque estos tienen cosas, pero son muy gruesas. Ah, esta. Bueno. Nosotros habíamos visto que en realidad, ya habíamos visto que en una superficie lisa, pongamos que tenemos la superficie acá. ¿No sé si ven? Sí. Ah, justo tengo el reflejo de un montón de cosas. Hablando de eso, Pero ¿no? se ve igual, Se ve igual. Justo estamos hablando de reflexiones y me molestan las reflexiones. Bien. Entonces, imagínense, nosotros ya vimos que en una reflexión, si la superficie es perfectamente lisa, nosotros vamos a tener un ángulo de incidencia para un rayo. Llamémosle delta de incidencia, y se va a reflejar con el mismo ángulo. Que no sé si lo dibujé igual, pero bueno, vamos a poner tenemos así. Ahora, si viene otro rayo paralelo,
ingresa con el mismo ángulo de incidencia, dado que la superficie es perfectamente lisa y por lo tanto el punto en el que incidió en realidad no está cambiando cómo se refleja, se va a reflejar en la misma dirección. ¿Sí? Más o menos, no sé si. Ahora, ¿qué pasa si la superficie es rugosa? ¿Qué se imaginan que puede llegar a pasar? Que no sigue la misma dirección. O sea, no sé, no pasa eso. Claro, sobre todo es ese, no se cumple esa invariancia frente al punto donde está incidiendo la luz. ¿Tá? Porque depende de cómo sea la geometría de la superficie en el punto particular. Y por lo tanto, estos haces que inciden con el mismo ángulo no se reflejan con el mismo ángulo, porque, bueno, acá capaz que en realidad la superficie, vieron que siempre se va a seguir cumpliendo la ley de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo que pasa es que ese ángulo es siempre medido respecto de la superficie en la que se está reflejando, En en este caso es particular respecto plana. de la normal. Claro. Y que en este Pero caso es plana, claro. Claro, pero si fuera rugoso, capaz que justo en ese punto donde incidió, en realidad la superficie estaba torcida. Y por lo tanto hay que medir la normal respecto de eso. Sí, o sea, no es que el principio de reflexión que vimos la semana pasada no se cumple. Se va a seguir cumple, cumpliendo. Es un principio de reflexión microscópico. ¿Sí? Claro. O sea, ese principio de reflexión se cumple en todos los puntos donde el haz toca la superficie. El problema es que macroscópicamente la superficie no tiene la misma normal para todos lados. Claro. Siempre es, o sea, se va a seguir cumpliendo respecto a la normal, pero lo que pasa es que... O sea, para cada haz de luz se cumple individualmente. El problema es que no necesariamente se cumple para el conjunto porque todos los haces golpean en lugares donde la normal puede estar apuntando en lugares distintos. Claro. Eso es una diferencia entre microscópicamente para un haz en particular, siempre se cumple, pero macroscópicamente para un conjunto de haces puede ser que no. Claro. Y eso distorsiona totalmente la capacidad de ver un objeto reflejado, ¿no? ¿Se sigue? Sí. Y porque aparte de poder recibir nosotros los haces de luz en nuestros ojos, tenemos que poder recibirlos de una cierta manera. Claro. ¿No? O sea, si yo quiero ver la imagen de este monitor que tengo delante mío, bueno, tengo que ver el borde izquierdo del monitor a la izquierda del borde derecho y el borde de abajo del borde de arriba. ¿Sí? Antes o después de todas las conversiones que haga el ojo, ¿no? De esa imagen, pero tengo que ver, los haces que me llegan del monitor me tienen que llegar en un cierto orden. Si me llega el del borde izquierdo y después me llega el del medio y después me llega el de la derecha y después me llega el otro pedacito de la izquierda, lo que voy a ver en realidad, voy a ver luz, pero no voy a ver una imagen. Claro. La imagen está compuesta de una cierta cantidad de rayos ordenados. Una pregunta, o sea, si fuera, no sé, una superficie rugosa, no sé, yo qué sé, una piedra que tuviera cierta forma, ahí en realidad los rayos llegan, pero de pronto salen todos de diferente manera, y entonces por eso es que no puedo Claro. ver reflejado. Es eso. Claro. O en una pared nomás, ¿no? Que refleja la pared, pero una pared blanca y ves blanco. En Sí. realidad no hay ningún tipo de coherencia en lo que se está reflejando. Exacto. Ese es el tema. Sí, fíjense en cualquier superficie que tengan cerca, yo acá tengo un montón de superficies cerca, en las que tengan algo que sea medio reflectivo, pero por ejemplo, que no sea liso. ¿Sí? Yo qué sé, yo por ejemplo acá, por decirles algo, en el costado de la torre refleja toda la luz del monitor, veo incluso más o menos el cuadrado blanco de lo que estoy mirando en el monitor, que es el repartidor de práctico, pero no distingo nada. Lo que veo es un cuadrado blanco. ¿Sí? Sí. Sí. De nuevo, fíjense en cualquier otra cosa que tengan cerca que más o menos refleje algo de luz, pero en la cual no puedan ver una imagen clara, y es eso lo que está pasando. ¿Sí? Están recibiendo toda la luz, pero no la están recibiendo de forma ordenada, de forma coherente.
Sí. Y lo que tiene es que tampoco es que vas a recibir la imagen, un pedacito de la imagen por acá y otro pedacito por acá y otro pedacito por acá, porque ni siquiera localmente hay coherencia cuando una superficie es rugosa. Por eso Claro, no tenés ves que tener absolutamente todo nada. para No que es se vea que, algo. no es como si agarrás la imagen y la partieras en cuadraditos y hagas como un puzzle y lo mezclás. No, tampoco. Porque, No, o si sí, es así con puzzles pero, muy chiquititos. claro, pero los pedacitos son tan chiquititos que no sos capaz de Sí, resolver la imagen que tenés de fondo. claro. ¿Sí? O sea, no es que lo cortas en pedazos, en cuadrados medianamente Macroscópicos. razonables. No. O sea, sí, si quieren, imagínense como si agarraran la imagen, la cortaran en pedacitos y revolvieran el puzzle, pero bueno, esos pedacitos son tan chiquitos que Sí. es lo mismo que nada. Y ahí quedas la nada. Sí. Y bueno, ahora, vamos, capaz que de acá vamos a mirar qué pasa entonces, ¿por qué cuando tenemos, yo qué sé, si yo estoy mirando de acá y miro al espejo, ¿por qué, vamos a hacer, tenemos una personita acá, que obviamente va a ser un fosforito, si quieren le ponemos pelo, pero más que eso no, ni ojos. ¿Por qué parece que cuando miro el espejo que la persona está de este lado? Supongamos ahora que es una superficie lisa, entonces tenemos un espejo. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo podemos visualizar el hecho de que parezca que la persona está del otro lado? ¿Alguna idea? Ya habían empezado a mencionarlo al principio de la clase, aparte. Porque la proyección de los rayos de luz reflejados generan profundidad. Pues, Ahí va, algo de eso. Bueno, por ejemplo, no sé, pensemos en un rayo que llega al ojo, pero que se reflejó en la cabeza, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que venir con un ángulo que no sé, que se refleja acá con el. Que se refleje con el mismo ángulo de reflexión con el que incidió, ¿no? O sea, que va a ser. No sé. Algo así, por ejemplo. ¿Sí? Y No también, entendí ahí cuando sacaste un rayo como de la cabeza claro, y ese de ahí abajo no. y se reflejó en el espejo y esto Claro. esto Está. intenta hacer un ojito. Bueno, está. No, pésimo servicio. Y estamos mirando. Y ahora queremos ver los pies, ¿no? Y miramos un as que no sé, vino que vino así. Aquí tengo otro color. Más o menos. De repente vino y se reflejó y vino para acá. Con otro ángulo, incidió con otro ángulo y se reflejó con el mismo ángulo con el que incidió, que es distinto al anterior. Y entonces, a ver, con esta construcción, ¿por qué podemos ver que parece como si esta persona estuviera allá? Porque los rayos se proyectan en Ahí el va. espejo. Proyectamos. Bueno, mi proyección es, o sea, pésimo servicio. Y podemos proyectar acá. Algo así. Y bueno, al final parece como que si uno salió acá, que sería el de los pies, y otro sería acá, que parece el de la cabeza, ¿no? Entonces tenemos una imagen que se formó acá,
Esto se supone que está a la misma altura, ustedes pueden entender que... Fíjense que aparte, o sea, bueno, ahí Rodrigo dibujó los pies y la cabeza, pero podrían haberlo hecho lo mismo para con el rollo cualquier parte del cuerpo. Sí, exactamente. ¿Sí? Y darse cuenta de que todas las partes, todos los rayos que vienen de cualquier parte del cuerpo se van a ver en ese lugar donde estaría la imagen, ¿no? O sea, en realidad no es que se ven en ese lugar. Uno recibe los rayos en el ojo e interpreta como que vienen de ese lugar. Porque nosotros solo podemos interpretar que los haces de luz vienen derechos, ¿no? No que vienen curvados. Claro. ¿Sí? O sea, Entonces, si nosotros vemos un haz de luz, interpretamos que las cosas están desde donde viene ese haz de luz. Porque, la luz viaja en caminos rectos y la interpretamos como que viene en caminos rectos. o sea que a nuestro ojo, si esto fuera una reflexión perfecta, el espejo fuera perfecto, ideal y demás, nuestro ojo no puede distinguir una situación en la que vino para acá y otra en que el rayo directamente vino así. No la puede distinguir. Porque aparte están llegando, en ambos casos, el camino óptico que hubiera recorrido sería el mismo. Por lo tanto, estarían llegando con la misma coherencia, o sea, demorando lo mismo, con las mismas frecuencias y todo, y por lo tanto, las dos situaciones no son distinguibles. De hecho, no solo no son distinguibles, sino que nuestro ojo no puede interpretar esto, puede interpretar esto nomás. Lo que interpreta es esto. Porque es lo único que recibe, ¿no? Es lo único que recibe. Recibe rayos que vienen derechos desde allá. Imagínense como que el espejo fuera infinitamente grande y la persona reflejada estuviera atrás nuestro. ¿Sí? O sea, si vos no ves los bordes del espejo, no podés distinguir que lo que estás viendo es una reflexión, ¿no? No podría. Y así mucha gente se va contra ventanales. No, contra ventanales no, contra espejos grandes. Sí. Sí. Para volver al minuto filosófico de la clase, es muy alegoría de la caverna de Platón esto, ¿no? Sí, de ley. Si lo único que estás viendo es un espejo, y todo lo que ves está en el espejo, no puedes distinguir que lo que ves no está en el espejo. Porque toda tu percepción es ese espejo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Lo único que nosotros somos capaces de distinguir las cosas que están en el espejo porque vemos los bordes de los espejos. Básicamente, sí. Pero si no, en realidad nosotros recibimos haces de luz y interpretamos que las cosas están de donde vienen esos haces de luz. Y bueno, si vienen de allá, están allá. Y si allá es adentro de un espejo, es adentro de un espejo. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién me puede decir, capaz, cuál sería el aumento en este caso? El aumento. Me parece que no está. Sí, es más grande, creo. ¿Es más grande? No se pregunta. No. El aumento es la altura de la imagen dividido la altura del objeto, ¿no? Sí. Exactamente. Y en un espejo plano, las dimensiones de tipo la fuente, o sea, el objeto que tenemos y la imagen reflejada son iguales. O sea, no se invierten ni nada. Exacto. Estoy de acuerdo. Bueno, no se invierte arriba abajo. ¿Sí? No se invierte en el sentido en que las lentes invierten las imágenes. Pero sí hay una inversión en el espejo, ¿no? ¿Qué inversión hay en el espejo? A ver si me sale acá. Acá. Pero yo lo tengo reflejado. ¿Qué inversión sí se da en los Derecha, izquierda. La inversión derecha-izquierda, ¿no? ¿Sí? O sea, sí hay una inversión en el espejo. Pero no es la inversión que vamos a ver ahora de que pone la imagen de cabezas
como si hacen los lentes o a los espejos que no son planos. Claro. Pero es una percepción, en realidad, es un tema del orden lo que percibís como inversión. Claro. Porque tampoco en realidad, si ustedes dibujan los rayos, en realidad no es que No se cruzan. los rayos vayan en la izquierda, los rayos de derecha vienen en la izquierda. Claro. ¿No? Como si pasa en la inversión arriba-abajo en los lentes. Exacto. Ahí es una inversión real. La inversión arriba-abajo, los haces se cruzan. Y efectivamente, la imagen que recibe está dada vuelta. En el espejo no. En el espejo hay una inversión derecha-izquierda. ¿Sí? Razón por la cual, por ejemplo, las ambulancias dicen ambulancia al revés en el capó, ¿sí? Porque no está pensado para que uno lo lea, sino que está pensado para que uno lo lea a través del espejo. ¿No? Sí, si nunca se habían puesto a pensar por qué las ambulancias no dicen ambulancia en la tapa, sino que dicen, no voy a tratar de decir ambulancia al revés, ¿sí? Es porque eso está pensado para que se pueda leer a través del espejo retrovisor de un auto. ¿No? Pero esa inversión, como dice Rodrigo, es aparente. Es una inversión, es una construcción también de nuevo del cerebro porque los heces no se cruzan. Sí. Esto contesta a una de las preguntas que dejó planteado Juan José cuando estábamos hablando de los espejos. ¿Se acuerdan? No sé, los que vieron el video, Juan José les dejó pensando, quedó como de ver por qué esa inversión era una inversión aparente, pero no es una inversión real, porque los rayos que vienen de un lado se reflejan de un lado, no te llegan, no se cruzan y llegan como del otro. Simplemente es que hay una inversión de los órdenes. Perdón, tenía un concierto de ladridos de perro. Sí. Estaban afinando igual. Entonces, eso dice Rodrigo, ¿no? Es una inversión aparente. En realidad lo que pasa es que la inversión en el espejo, en realidad se da en el eje normal al espejo. ¿Sí? La inversión no es, en realidad la inversión que se da en el espejo no es ni arriba abajo ni derecha izquierda. La inversión que se da al espejo es adentro afuera. ¿Sí? Es en la dimensión normal al espejo en la que se da la inversión. ¿Sí? Hay un video muy bueno, déjame buscarlo. Mientras, déjame chequear a mí. ¿Qué podemos hacer? Empezar a hacer del práctico. No sé dónde se quedaron en el práctico anterior. En el práctico digo, la semana pasada. ¿Hasta dónde hicieron? Ahí les dejo en el chat un video de este otro también está bueno. Les dejo 2 videos. Ahí tienen un par de videos de por qué se reflejan las imágenes como se reflejan en el espejo. ¿Sí? Y van a ver que en realidad la reflexión en realidad es en una dimensión, es como en el eje Z, si el eje Z fuera el que sale del espejo. ¿Sí? Así, esa es la reflexión que se da. ¿No? Pero bien, Sí, no, capaz que no. ok. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora si el espejo no es plano, por ejemplo? Perdón. Ahí va, vamos a ver. ¿Qué pasa con un espejo cóncavo, por ejemplo? Vamos a dibujarlo entonces. Ahora tenemos un espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene una distancia característica. ¿Qué particularidad tiene un espejo cóncavo o convexo que no tiene el espejo plano? O sea, estamos asumiendo que el espejo está pulido perfectamente, solo que tiene otra forma. A ver si.
Vamos a ver un poquito ahí. ¿Qué característica tiene ese espejo que no tiene el plano? O que sí tiene, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Que los haces de luz pueden ser convergentes o divergentes. ¿Y convergen a dónde o divergen de dónde? Sí, ahí. Serían divergentes de donde está viendo la persona ahí. O si el objeto que genera... Me refiero a un espejo en general. Un espejo en general es curvo, cóncavo o Sí. convexo. ¿Sí? Estoy de acuerdo, los haces pueden converger o pueden diverger. Pueden converger a dónde o pueden diverger a dónde. O desde dónde, mejor. ¿Cómo se llama el lugar hacia donde convergen o desde donde divergen? Voy a tener que borrar el tipito porque vamos a tener que redibujar. A un punto focal. Al foco. ¿Sí? Hay un punto entonces, que es el foco, ¿sí? Hacia donde, por ejemplo, en el espejo ese cóncavo que dibujó Rodrigo, cualquiera de luz que llegue al espejo se va a reflejar hacia el foco y va a pasar eventualmente por el foco. No importa a dónde llegue, ¿sí? Eventualmente va a pasar por el foco. Y se concentran ahí, Exacto. en el foco. Sí, llega paralelo, ¿no? Sí, llega paralelo al eje de... Paralelo al eje horizontal en este caso. ¿Sí? Si no, se Entonces, cumple la... todos los ejes que lleguen paralelos a ese eje. En realidad, hay otra cosa que hay que aclarar. Se sigue o sea, la ley de la reflexión se va a seguir cumpliendo. Sí. El ángulo de reflexión es igual, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Acá, lo que pasa es que la posición de la normal, porque se acuerdan que el ángulo siempre lo medimos de la normal, al tener una forma esférica, o si quieren, de circunferencia, hace que la normal es de tal forma que cualquier haz que llegue así lo refleja, genera una normal que lo refleja de forma que vaya a un mismo punto que es el foco. Y si conocemos la forma de digamos, de la esfera que contiene al espejo, ¿dónde está el foco? Supongo que conocemos la curvatura. Sí. ¿En el centro? ¿En el centro de qué? De la circunferencia. Ahí va, en el centro de la circunferencia o en el centro de la esfera del espejo. O sea que esto está contenido en una circunferencia o en una esfera de cierto radio y el foco está ahí. Este sería el foco. Así que viene un rayo horizontal y siempre la superficie está hecha de forma que siempre se refleja pasando por el foco. Si viene de otro, por ejemplo, el que viene así, se va a tener que reflejar así. El que viene acá, se va a tener que reflejar hacia el foco. Una cosa así tenemos. Y eso ya de pique vemos que te cambia algo, ¿no? Que si vemos para empezar, si yo quiero ver mi propio reflejo, imagínense que yo estoy acá, más allá del foco, y quiero ver mi propio reflejo, de pique ya sabemos cómo, ¿lo vamos a ver derecho o lo vamos a ver invertido? Invertido. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque si estás más allá del foco,
necesariamente los haces reflejados, el de abajo va a haber pasado por el foco y ahora está arriba, y el de arriba va a haber pasado por el foco y está abajo. ¿Percibís todo? ¿Sí? ¿Eso? Lo que está acá vuelve, pero por allá. Lo que está acá vuelve, pero por acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, bien. ¿Y por qué el espejo curvo tiene un foco y el espejo plano no tiene un foco? Tiene que ver con la forma. Estoy tirando una. Porque así como que ¿Sí? ¿Cómo se define puede el foco? formar una imagen. No sé. No sé cómo hacer. No sé porque no tengo la idea ni puedo leer, ¿no? ¿Dónde está el foco? En el medio ¿En el medio de qué? del espejo. No, el espejo está ahí, yo el foco lo veo afuera del espejo. ¿Dónde está el foco? Asumiendo que ese espejo es una sección de esfera, ¿no? Ujú. Un, un plano se puede ver como una esfera, por ejemplo. O una esfera se puede parecer a un plano. Como pasaba con los frentes de ondas esféricas cuando estábamos muy lejos de la fuente que emitió el frente de onda. A ver, les hago otra pregunta. Imagínense que ese espejo, ¿sí? Que está curvado a una cierta cantidad, lo curvo más. Lo hago como más curvo todavía. ¿Sí? O sea, se entiende que me refiero con más curvo, ¿no? La curva es más pronunciada. ¿Qué pasa Sí. con el foco? ¿Se acerca al espejo o se aleja del espejo? Y al revés, ¿no? Si lo hago ahora menos curvo. Estiro, o sea, achico la curvatura del espejo. ¿Qué pasa con el foco? Imagínense que esto lo podemos doblar así o doblar por allá. Exacto. Eso. ¿Qué pasa con el foco a medida que cambio esa curvatura? ¿Qué pasa cuando lo hago más curvo y cuando lo hago menos curvo? Debería acercarse el foco a la pared de lo que sería el espejo, ¿no? ¿En cuál de los dos casos? Cuando se vuelve más curvo. Cuando se vuelve más curvo se acerca el foco. ¿Sí? Y cuando se hace menos curvo, Se aleja. ahí va. ¿Dónde está entonces el foco? O sea, ¿puedo relacionar la ubicación del foco de alguna manera con qué tan curvo es el espejo? Vendría a ser el punto donde convergen los rayos de luz. Bueno, eso O ya los... es el foco por definición, pero Bueno, ¿cómo puedo relacionar la posición del foco con qué tan curvo es el espejo?
sea, si tenemos una noción de más curvo o menos curvo, ¿no? Porque ustedes me entendieron cuando yo dije más curvo o menos curvo. Entonces tenemos una noción de más curvo o menos curvo. Tenemos una noción de que cuando es más curvo, el foco se acerca al espejo, cuando es menos curvo se aleja. Bueno, ¿podemos relacionarlo de alguna manera? ¿Podemos cuantificar qué tan curvo es el espejo y relacionarlo de alguna manera con la posición del foco? Empecemos por lo primero. ¿Podemos cuantificar qué tan curvo es algo? ¿Con respecto a qué? Bueno, Eh, está bien. Me parece una buena pregunta. sí. Nuestro objeto curvo por excelencia es una esfera, ¿no? O una circunferencia. Ujú. Ese es nuestro canon de curvo. Por eso, con Y todos cualquier... estos espejos son secciones de esfera, ¿no? Claro. Entonces, ¿podemos cuantificar qué tan curvo o qué tan menos curvo es algo? ¿Y cómo? Si no justifique. Está muy relacionado con lo que preguntaba Rodrigo recién de las ondas esféricas y ondas planas. Sí. O sea, un frente de ondas que está más lejos de la fuente que otro, ¿tiene mayor o menor curvatura? Esa sería la pregunta. O sea, la situación análoga que está viendo es, yo tengo un punto acá, emito un sonido, una onda cualquiera, una onda electromagnética, que sea, tengo un frente de ondas acá, y de repente tengo otro frente de ondas acá. La forma del frente de ondas, ¿cuál será más curva de las dos? ¿Cuál será más curva Sí, la forma del de, frente de onda. de cuando llega al espejo? Me O perdí en sea, la pregunta. claro, yo me estoy imaginando lo siguiente. Yo acá pego un grito y genero un frente de onda. Y soy un robot que genere gritos monocromáticos. Y por lo tanto es una onda esférica que tiene un frente de onda acá. En cierto tiempo, después se siguió propagando y un tiempo después el frente de onda está por acá. ¿Sí? Un pulso emitido. Y me pregunto, ¿la forma de este frente de onda es más o menos curvo que la forma de este frente de onda? ¿Por qué? Ah, para mí son iguales, no me doy cuenta cuál es más curva. Para mí no. Y A argumento... ver, para enfocar más en esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan curva es la Tierra? ¿Es muy curva? La superficie de la Tierra, ¿no? ¿Es más curva que una bolita? Eso. No. ¿Por qué no? ¿Es más curva o menos curva que una bolita? ¿O igual de No, curva? me parece que es menos curva. ¿Por qué? No sé, la bolita es como una curva perfecta y la Tierra no sé si me tiene una forma más... Imaginemos que la Tierra es una esfera perfecta para esta Ah, aproximación. bueno. Suponiendo una Tierra esférica, ¿no? Bueno, entonces serían iguales. ¿Son igual de curvas? Yo diría que no. Yo diría que no, también. Y porque yo me paro en la Tierra y puedo caminar, subirme a un auto, andar, y no me voy a dar cuenta que no voy a sentir la curvatura.
Sí, Ahora, está si yo me mal. parara en una bolita, ni siquiera una bolita, en una pelota de esas de pilates, me paro y doy medio paso y me fui para el costado, porque me caí. Sí, sí. Siento que la superficie por la que estoy pasando está doblando de alguna forma. Bueno, y ahí entra un poco lo que habíamos hablado con los frentes de onda esféricos, ¿no? Cuanto más lejos uno está del centro de esa esfera, es decir, cuanto más grande es el radio de esa esfera, entonces una sección de esfera es cada vez más parecida a un plano, ¿no? Ah, Por ende, sí, cada vez sí. menos curva. Cada pedacito de acá es cada vez más parecido a un plano cuando estás lejos. Y eso de hecho justificaba porque usábamos tanto la aproximación de onda plana. Además de por razones matemáticas y otras, hay un tema que es que lejos de, si bien las fuentes de ondas suelen ser puntuales, o conjuntos de fuentes puntuales, lejos de lo que produjo la onda, los frentes de onda esféricos se parecen a planos, porque si vos te parás localmente y mirás, no te das cuenta de la curvatura del mismo frente de onda. Entonces parece plano. Y lo mismo pasa acá, ¿no? ¿Qué pasa con el espejo si yo lo estiro? Y ahora, antes de ir para allá, ¿qué parámetro genera la diferencia entre esto? O sea, ¿cómo podemos cuantificar? Tenemos que acá, por lo menos razonamos que estos dos frentes de onda tienen dos curvaturas distintas. ¿Qué parámetros los definen? ¿Qué parámetro define la curvatura? ¿La curvatura sí, o la diferencia entre ambas esferas? El radio. El- Ahí va, el radio. Es el radio. O sea, las que tienen curvatura más grande tienen radio más pequeño, ¿no? Sí. Y las que tienen curvatura más pequeña tienen radio más grande. Sí, y es exactamente lo mismo que decíamos con la clase pasada. Cuanto más grande el radio, cuanto más lejos del centro, más plana es una sección de esa esfera. Claro, y de hecho, entonces podemos decir que el inverso del radio es un parámetro que nos permite medir qué tan curva es algo, la curvatura. ¿Sí? ¿Sí? Y justamente en estos casos incluso se le define como radio de curvatura. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una esfera, sino que estamos hablando de una sección de esfera, ¿no? claro. Entonces a esa sección de esfera la denominamos con el radio de curvatura. Es decir, el radio que tendría si fuera una esfera completa. Claro. De hecho, hay un parámetro para curvas que se define como radio de curvatura, que si uno tiene una curva así cualquiera, uno puede en cada uno de estos puntos definir un radio de curvatura. ¿Qué sería eso? Tomamos un pedacito alrededor de ese punto tomamos un pedacito muy chiquito. Y decimos, bueno, si eso fuera una sección de esfera, ¿dónde Claro. estaría el radio? ¿Dónde estaría el radio? Claro. Completamos una esfera que siga el trazo de esto. Y decimos, bueno, este es el radio de curvatura. Cuanto más grande sea este radio, quiere decir que está menos curvada, porque necesitamos una esfera más grande para completar. Por ejemplo, en esta parte de esta curva, vemos que el radio de curvatura es más chico, y eso quiere decir que está más curvada. Y en este caso, está menos curvada porque el radio de curvatura es más grande. Entonces, se utilizan en general, es una idea bastante general. Bueno, y volviendo entonces a lo anterior, Bueno, tenemos... entonces, y ahora, cuanto menos curvo es el espejo, más lejos está el foco, y cuanto más curvo es el espejo, más cerca está el foco, ¿cómo les parece que se relaciona el foco con la curvatura del espejo? O mejor, a ver, si quieren ya completar el pensamiento, ¿dónde está el foco? Tendría que ser en... ¿Dónde se imaginan que está? Sobre cómo se relaciona, tendría que ser
alguna ecuación que fuera proporcional al ángulo ese de curvatura, ¿no? Tipo ¿Cómo No hablamos es? de un ángulo de curvatura, hablamos de un radio de curvatura. radio. Sí. Perdón, ¿cómo dijiste? Bueno, ¿y dónde te parece que estaría el foco? Cuanto más curvo era... Sí. ¿Qué dijiste? Imaginemos que la distancia de este foco hasta acá, esto es la Eso distancia focal. me dijeron ustedes, ¿no? Si es más curvo, eso dijeron ustedes. Si es más curvo, el foco está más cerca del espejo. Ahí va. Si es menos curvo, está más lejos del espejo. ¿No? La Entonces, pregunta es esto. ¿Cuál es esta distancia? ¿o con qué se relaciona, por lo menos? Por lo menos con qué se relaciona. Con el N del material se relaciona y con... Pero el N, ¿qué sería el N? No, el índice de difracción. Claro, pero acá estamos estudiando reflexiones en realidad, ¿no? Sí, no, acá no hay ningún medio de refracte, nada todavía. Pero a ver, en base a toda la discusión que acabamos de tener, ¿con qué les parece que se relaciona esa distancia entre el espejo y el foco? Con el radio. Bueno, bien, avanzamos. Con el radio, ¿sí? Cuanto más curvo es el espejo, más chico es el radio de curvatura, más chica es la distancia focal. Cuanto menos curvo es el espejo, más grande es el radio de curvatura, más grande es la distancia focal. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dónde está el foco entonces? En el centro de la circunferencia. Bueno, bien, es una primera aproximación y es la aproximación a la que esperábamos que llegaran. No está en el centro, está en la mitad de la distancia entre el centro y el espejo. Pero no había mucha razón por la cual se les ocurriera que era la mitad. Están más o menos por la mitad, ¿sí? Pero o sea, lo importante es que tiene una relación entre el radio de la curvatura del espejo o el centro de donde estaría esa esfera y la distancia focal o dónde está el foco, ¿sí? Claro. Bueno, resulta que el foco está más o menos a la mitad de la distancia entre el centro de la posible esfera o de la esfera ficticia de la cual forma parte ese espejo y la pared del espejo. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta ahora lo empiezo... que parece es que acá esto está casi en el radio, pero bueno, el tema es que para dibujarlo es mucho más fácil exagerar un poco las cosas. Bien. Pero entonces, ahora vuelvo a la pregunta de hoy. ¿Qué pasa con el espejo plano? El espejo plano, entonces, ¿por qué el espejo plano no tiene un foco? O tal vez sí lo tiene. ¿Qué es un espejo plano? Sí. O también podemos pensar en cómo hicimos en este caso, por ejemplo, no sabíamos la distancia focal, tenemos un espejo curvo, ¿y qué estuvimos haciendo con los rayos para ver dónde está el foco?
Y viendo cuando vuelven, como donde se concentran. Bueno, no. No. Bueno, Sí. algo de eso, ¿no? Viendo Vimos que, después de que reflejan dónde convergen. ¿Cómo se reflejan? claro, hacia dónde dónde es el punto en el que ¿De qué coinciden. espejo plano? ¿El espejo plano dónde convergen? Hagamos lo mismo en un espejo plano, claro. Capaz que acá abajo podemos poner un espejo plano y hacemos el mismo experimento, ¿no? Hacemos incidir un haz que entra normal acá en la paralelo. ¿Y para dónde se va este? No vuelve. Y Ah, no. reflejarse se Sí, refleja. no. Sí. Y forma el mismo ángulo. ¿Qué le pasa a este rayo que entra normal a la superficie del espejo plano, ¿no? Se refleja. Se ¿Cómo? refleja. ¿Cómo se refleja? Esa es la pregunta. O sea, con el mismo ángulo. Con el que ¿Se da? Entonces, vuelve. vuelve para atrás. Claro, ahí va. No sabía cómo decirlo. ¿Vuelve así? No, No. ¿Cómo? ¿Qué ángulo forma el ángulo reflejado con la normal? Con el espejo, Cero. perdón. Cero. O sea, ¿y con el espejo? No, 90. Ah, no. No. ¿Está bien? No, 90, sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo dibujé, Sí. lo dibujé un poquito más abajo para que se distinga, pero sería mismo la misma recta, ¿no? Y eso lo hacemos con uno. Acá Entonces, hicimos con ¿dónde uno convergen y los acá rayos que vienen vamos a hacer paralelos? otro. Entonces, hacemos otro incidir y ¿para dónde se va? ¿Qué pasa con ese segundo? Hacemos incidir uno igual, pero un poco más abajo. El espejo sigue siendo plano en todos los puntos. ¿Me pasa lo mismo? Y entonces, ¿dónde Pasa lo coinciden? mismo. Entonces, ¿dónde convergen esos rayos? Es que en realidad van a volver a donde estaban, convergen en el objeto. ¿En qué objeto? Estos rayos acá que hacemos incidir si venían de un objeto, el objeto estaba tan lejos que los dos rayos parecen paralelos. O sea, si vienen de una fuente puntual. Y por lo tanto, los podemos considerar como parte de una fuente que está en el infinito. Entonces, esos rayos que se reflejaron paralelos en el espejo, ¿dónde van a converger? Si convergen en algún lado, convergen en un Sí. lugar que ¿dónde está? Mejor dicho, ¿dónde convergen todas las cosas paralelas? Claro. No convergen. Bueno, una respuesta posible es que no convergen. No, sí convergen. Sí. Sí, bueno, pero sí convergen. ¿Dónde convergen? Sí. No, es cuestionable decir que convergen. Podés decir que no. Pero Pero si o querés sea, aceptar que convergen, tenés... estoy pensando dónde van a converger. En la fuente que está en el infinito. ¿no? Es una fuente. En el infinito. Por eso yo diría que no convergen. Entonces, ¿dónde está el foco del espejo plano? No hay. Entonces, ¿dónde está el foco del espejo plano entonces?
En el infinito no hay. En el infinito. En el infinito. Hay un foco en el infinito. O sea, lo que podemos decir es que un espejo plano es un espejo esférico Tiene un foco. de radio curvatura infinita, si quieren. Y por lo tanto, Y fíjense que en el eso infinito. aparte eso coincide aparte con la intuición que ustedes tenían de decir, bueno, voy haciendo el espejo cada vez menos curvo, el foco se va alejando. Claro. Y bueno, lo voy haciendo cada vez menos curvo, ¿hasta cuándo? Y se va alejando, ¿hasta cuándo? Y bueno, voy a tender cada vez menos curvo, voy tendiendo un plano, y cada vez más lejos voy tendiendo al infinito. En esa intuición no hay una intuición de que el foco en algún momento desaparece, ¿no? Bueno, Decía que hay una... La intuición en realidad es de que el espejo va tendiendo a ser cada vez más plano a medida que el radio de curvatura aumenta y el foco va tendiendo a alejarse. ¿Sí? No hay una intuición de que el foco en algún momento, porque en algún momento el foco debería desaparecer. Lo que pasa es que el foco cada vez se aleja más a medida que uno tiende a ser más plano, hasta que uno tiende a ser completamente plano y el foco tiende a estar infinitamente lejos. Que asumimos como si no ¿Entiendes? existiera en realidad. Pero no vamos asumiendo como si no existiera. Existe en el infinito. claro. Bueno, pero capaz que lo que sí podemos ver por ahora, podemos continuar viendo es, a ver, según lo que pudieron ver de los videos, ¿qué sabemos de cómo se forman las imágenes entonces? Ya vimos cómo se forma la imagen en el espejo plano. ¿Cómo se formaría la imagen en ese espejo curvo? Sí, que tiene hoy? El foco lo voy a dejar en donde estaba. Yo sé que parece el radio de curvatura, pero quedan más lindos los rayos así. ¿Verdad? Y vamos a poner nuestro tipito que por conveniencia no es absolutamente necesario, pero nos facilita un poco las cosas. Si le ponemos los pies acá y la cabeza, yo sé. Fíjense que lo conveniente de apoyar el objeto en esa recta que llega normal al espejo, es que el haz que llega normal al espejo, igual que en un espejo plano, se refleja normal, ¿no? Es eso O nomás. sea que el rayo que pasa por los pies no tenemos que ver hacia dónde se proyecta, porque va a estar en esa misma recta, ¿no? Claro. Si no, tendríamos que hacerlo para dos casos. Entonces, ¿cómo podemos...? Fíjense, ¿se acuerdan lo que hicimos con el espejo plano? Con el espejo plano hicimos la cabeza y los pies. Pero al poner los pies sobre la recta que llega normal al espejo, los pies ya no tenemos que preocuparnos hacia dónde se reflejan, porque siempre van a estar sobre esa recta. No pueden estar en otro lado. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces ahora solo tenemos que preocuparnos por dónde está la reflexión de la cabeza. Sí. Ahora, de respecto de eso, tenemos un par de rayos característicos. Uno, ya lo vimos, hay un par que ya sabemos lo que le sucede. Uno es el que entra... Paralelo. Bueno, paralelo al eje este de la circunferencia. Esa ya sabemos para dónde se refleja. ¿Para dónde se refleja? Como ya vimos anteriormente. Ya que es un espejo Contrario. esférico. ¿Contrario? ¿Cómo? ¿Qué significa contrario? Este es el foco. Cierto. No, contrario no. Los que vienen paralelos y en dirección horizontal, ¿cómo se reflejan? ¿Para dónde van?
al foco. Ahí va. Sabemos El que foco. puede pasar por el foco. Listo. Y los que vienen, otro que es característico, es los que vienen pasando por el radio. El tema es que ahora lo dice. No, pasando por el foco. Pasando por el foco. foco. Tenemos 3, claro. Y tenemos lo del radio también, lo que pasa. Tenemos los 3. Pero solo por esas 2 en realidad. Claro. Con 2 nos alcanza. El tercero es de confirmación, si se quiere. Pero está bien, el del foco está bien porque es mejor. Porque si no, tenía que hacer pasar este por el radio y que vuelva por la misma dirección. Pero no. Vamos a hacer pasar uno por el foco. Recíprocamente, si viene un rayo que viene de la cabeza, pasa por el foco, ¿para dónde se refleja? Ahí me parece que sí. Que se refleja formando un ángulo. Sí. Acuérdense que se cumple la ley de reflexión, o sea que acá en realidad hay una superficie normal, que es normal de la curva, y que el ángulo incidente es igual que el ángulo reflejado. Así que son simétricas las situaciones, ¿no? Este viene así y se reflejó así, este viene así y se refleja. No, ¿cómo? Se refleja con un ángulo, pero ¿Cómo es ese ángulo? es ¿Cómo? igual al ángulo incidente. Estoy de acuerdo y eso hace que el rayo reflejado ¿El rayo vaya salga cómo? a una dirección bien conocida y bien particular. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se refleja ese rayo? Estaba en los videos de Juan José. Aparte, digo, Son simétricas las situaciones, ¿no? O sea, está en el dibujo, ¿no? claro. Si el que viene en paralelo se refleja pasando por el foco, la geometría en la que se refleja es la misma. Entonces, el que viene pasando por el foco, ¿cómo se tiene que reflejar? Pasando por abajo. ¿Para abajo? ¿Cómo? ¿Qué significa pasando por abajo? A ver. ¿No es con el mismo ángulo? No diría. ¿Con el mismo ángulo? ¿Cuál? ¿Qué mismo ángulo? Pueden elaborar, Digo, Hace un ángulo que el incidente, pero no sé para dónde que queda el rayo cuando. El mismo ángulo que el incidente siempre es respecto a la dirección normal, a la superficie. ¿Sí? Sí, sí. La dirección normal, por ejemplo, acá también este venía horizontal y se reflejó para abajo respecto de cierta normal, que es, no sé, la bisectriz ahí entre este ángulo, tampoco nos interesa, que ya sabemos que están hechos para que pasen por el foco, y acá es la misma situación exactamente. Viene así, se va a reflejar con el mismo ángulo con el que este incidió respecto de la superficie normal curva y todas esas cosas.
Pero si este que venía horizontal se reflejó pasando por el foco, el que viene pasando por el foco, ¿cómo se tiene que reflejar? Necesariamente. De manera horizontal también. Claro. Sí. Es el rayo simétrico que el de arriba. Es idéntico. Bueno. Si el paralelo se refleja por el foco, el que pasa por el foco tiene que reflejar paralelo, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, eventualmente van a coincidir en un punto. Sabemos que se va a formar la imagen de la cabeza y sabemos que la imagen de los pies está acá. Capaz que mi dibujito no fue el más feliz porque quedó más o menos a la misma distancia todo. Pero no necesariamente va a ser así. Si yo lo hubiera agrandado, acercado acá, la cosa cambiaría, estaría mal. Pero lo primero que ya podemos ver es que la imagen, ¿cómo está? Invertida. Invertida. Está invertida, ¿sí? La imagen está invertida. Sí. Lo Bien. otro que podemos ver es que podemos deducir, y ahora nos quedan 5 minutos, así que no lo vamos a hacer, pero además están los videos de Juan José, podemos deducir el aumento M, que es el cociente entre la altura, la altura del tipito, que en el video Juan José son una flechita, lo mismo, y la altura H'. Y en este caso, ¿qué signo tendría M? H' de arriba, Rorro. Perdón, sí, tenés razón. Es la relación. Es la altura de la imagen en relación a la altura original. Sí, si no, sería menor que 1 cuando se aumentó. Ahora, ¿qué signo va a tener M en este caso? Según las convenciones que ya vieron en el video de Juan José. Los que lo vieron. O directamente viendo la imagen, ¿no? También viendo la imagen. H' es menor que H. ¿No? ¿Menor? ¿En qué sentido? Yo, del ¿Menor en dibujo valor no me animaría a absoluto o decir- menor en signo? ¿Menor en valor absoluto o menor en el eje? Del dibujo no me animaría a decir si es mayor o menor en valor absoluto, ¿no? No. En principio, como la imagen está más lejos, sería más grande, pero... Sí. Igual lo importante acá es el signo, ¿no? ¿Cómo es el signo de M? Sí. Positivo. ¿Por qué? Porque la imagen que se forma vendría a ser de una altura o mayor o igual. Eso significaría que H' sobre H es mayor o igual que 1 en valor absoluto. Sí, sí. Pero en signo, Mm. Esto es una convención que tomamos, que es que consideramos las alturas, las tomamos positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, el aumento va a dar un número negativo, que dé un número negativo no quiere decir que se achica la imagen, sino que se invierte la imagen. Ah, ¿Ok? quiere decir que la altura está por debajo del 0. Claro. En este caso, M es menor que 0, porque se invirtió. Ahora, lo que te indica si el aumento, o sea, si la imagen del objeto es mayor al objeto o menor, es si el valor absoluto de M es mayor o menor que 1. Acá probablemente lo que suceda es que esto sí sea en valor absoluto mayor que 1. O sea que en realidad Sería menor que menos 1. M sea menor a menos 1. Y en ese caso quiere decir que se aumentó Y se invirtió. y se invirtió. ¿Está? Van a ver en los videos de Juan José, que les recomiendo que lo repasen, una ecuación para el aumento
en función del radio de curvatura del espejo y la distancia focal, que en realidad están relacionadas, o mejor dicho, en función de la distancia donde está el objeto y la distancia donde está la distancia del objeto al espejo y de la imagen del espejo. Cómo se relaciona con la distancia focal y por lo tanto es una ecuación que te permite decir si un objeto está en cierta posición, entonces su imagen se va a formar en tal otra posición. Y además van a poder relacionar eso con el aumento, van a poder calcular el aumento de la posición en función del tamaño del objeto y la distancia focal. Pero bueno, de última, la clase que viene vemos cómo son los otros tipos de espejos planos, los otros tipos de espejos, perdón, esféricos, que son los convexos, ¿sí? O los espejos divergentes. Sí, hacemos algún ejercicio. Y un poco de lentes. Sí, vamos a tratar de meterle ahí a la parte de lentes. Yo lo que sí les diría es que para la próxima miren los videos. ¿no? Sí, los videos, obvio. Porque sí, o sea, si no los ven los videos, esto es lo mismo que volverse una clase de monólogo y no es la gracia de las clases, ¿no? Así. No, aparte están de más. Es muy difícil mantener un intercambio si ustedes no vieron el material sobre el que estamos tratando de intercambiar. O si lo vieron y no participan, que también puede ser el caso. Bien. Bueno, creo que son las 4, no nos dio por hacer mucho ejercicio, estuvimos un poco trancados hoy. Capaz de cortar la grabación, ¿no? Pero bueno, cortamos, nos vemos la próxima.